Bienvenidos a Política y Poder. El día de hoy vamos a tratar sobre la responsabilidad política de los partidos políticos en la agenda nacional. Y para esto tenemos invitado a nuestro ilustre invitado, el doctor Carlos Fernández Fontenoy, quien es politólogo, sociólogo, doctor en sociología y ciencia política, abogado y profesor en el doctorado de la maestría y profesor de varias universidades en el Perú y en el extranjero. Doctor, gracias por participar en el programa. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, Norma. Un gusto estar en tu programa. No, el gusto es nuestro, estimado doctor, y gracias por aceptar la invitación. Queremos empezar, estimado doctor, comentando un poco la terrible crisis por la que atraviesa el Perú a nivel político, a nivel social, y en este contexto, pues, quería preguntarle qué pasa con los partidos políticos. ¿Dónde están los partidos políticos y cuál es el rol que están cumpliendo o deben cumplir los partidos políticos ante esta crisis que enfrentamos a día todos los peruanos? La crisis política en que estamos es una crisis política que ya lleva como 8 años, por lo menos, desde el 2016, ¿no? Y recordemos el gobierno de Kuczynski, que es vacado, ¿no? Y ahí empiezan a rotar presidentes, cierres de congresos, renuncias de presidentes, vacancias, referéndums, marchas, ministros que se cambian cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, es decir, una crisis política que no termina de resolverse. Y quienes deberían de resolverlo, como tú de cierta manera has adelantado, son los partidos políticos. Los partidos políticos son los encargados de dirigir la política nacional. Ahora, ¿dónde están los partidos políticos que tienen esta responsabilidad de resolver nuestros problemas más importantes? Y uno de ellos es la actual crisis. Una parte de los partidos políticos están en el Congreso de la República. En el Congreso de la República están los partidos que están gobernando el Perú. Fuerza Popular de Keiko Fujimori, Renovación Popular de López Aliaga, Avanza País de Hernando de Soto, Alianza para el Progreso de César Acuña, Somos Perú y Perú Libre, por citar algunos de ellos. Podríamos añadir Podemos, también de Luna Gálvez, y varios de estos líderes han estado con problemas judiciales, algunos presos incluso. Entonces, ellos son los que deberían de resolver la crisis, porque ellos son los que gobiernan, ¿no? Dina Boluarte más o menos repite lo que ellos les dicen. Entonces, estos partidos que han creado la crisis actualmente, pues difícilmente van a resolverla. Ellos son los causantes de la crisis. Fuerza Popular es el partido que causó esta crisis, que viene hasta ahora. Entonces, si los partidos que están en el Congreso no pueden resolver la crisis, porque ellos mismos la han creado, entonces la crisis tiene que ser resuelta por los partidos políticos, organizaciones sociales, personalidades políticas, movimientos regionales que están fuera del Congreso. Es decir, los que están en el Congreso son el problema. Y por lo tanto el problema lo tiene que resolver gente ajena al Congreso. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, son los partidos políticos que existen, pequeños, muchos de ellos, como el Partido Morado, el Partido del Buen Gobierno, Primero la Gente, movimientos regionales, gremios empresariales, etcétera, personalidades del mundo académico, artístico, profesional en general. Entonces hay una serie de organizaciones políticas y sociales que probablemente reúnen a lo mejor de la intelectualidad y de los profesionales del país que están fuera del Congreso presenciando cómo el Perú no sale de esta crisis. Ahora, el problema es que hay que liderar, digamos, un proceso de unificación, ¿no? Para crear una oposición política y una alternativa política, porque esta crisis en cualquier momento puede, digamos, desbocarse y va a ser necesaria que exista un grupo de partidos y organizaciones sociales que puedan plantear una salida política, como pueden ser elecciones generales,
y presentar una, digamos, una alternativa política de gobierno. Yo creo que, digamos, no hay muchas personas con la capacidad de convocatoria. Una de ellas, indudablemente, Francisco Sagasti del Partido Morado, que tiene, digamos, las credenciales de honestidad y de haber hecho un gobierno donde ni él ni ninguno de sus ministros ha sido encausado por delitos de corrupción ni de ningún tipo. Y él debería, yo creo, cumplir la función de convocar a diversas organizaciones políticas y sociales para crear una especie de frente político, ¿no? Incluso con el nombre que él alguna vez creó, que se llamó Consenso Ciudadano, ¿no? Pero ya darle un tinte quizás más político, ¿no? Y Consenso Ciudadano, no olvidemos, fue el grupo que planteó por primera vez un proyecto de ley de adelanto de elecciones, y seguimos en lo mismo. Entonces, yo creo que la gravedad de la crisis hace necesario que personalidades como Francisco Sagasti convoquen a un grupo para un frente. En su momento Paniagua lo debió hacer. Muchos le dijimos a Paniagua desde diversos sectores que él tenía la capacidad para convocar a un frente y crear un nuevo grupo político que le dé estabilidad al país. Desgraciadamente, por razones que no vienen al caso mencionar, no lo hizo. Sagasti creo que está en la encrucijada que estuvo Paniagua en su momento, pero con la posibilidad de hacerlo. Ahora, usted ha mencionado el partido de Luna Gálvez, el partido de Keiko, lo cual ya de por sí es una contradicción, ¿no? A la idea de partido que debiéramos tener en un país democrático, ¿no? Un partido sin dueños, ¿no? Un partido de un grupo importante de personas que están distribuidas en todo el país y que tienen representación a través de sus congresistas o parlamentarios o sus dirigentes, ¿no? Ahora, y ha mencionado a Sagasti. ¿Qué otros líderes en sí tenemos como alternativas, posiblemente con probabilidades y con credenciales limpias, sobre todo con miras al 2026? Porque creo que esa es una crítica común que escuchamos. Estamos mal, pero no tenemos líderes, no tenemos a quien nos liderice. Mira, existen Y tratando siempre diversos... de opacar a algunos liderazgos regionales o locales que puedan haber y que puedan servir quizás, y que el pueblo debe un poco volver la cabeza, la mirada y empezar a observar y a mirar y a juzgar y a valorar su trayectoria, ¿no? ¿Qué otros jugadores se quiere, qué otros elementos, cuadros políticos existen en el país, en todo caso, con miras al 2026, por lo menos que a su juicio puedan tener al menos alguna opción de representatividad? Mira, yo creo que todavía es temprano para hablar de liderazgos, pero indudablemente existen personas que están encabezando partidos políticos o que son líderes en sus partidos políticos, como por ejemplo Mesías Guevara del Partido Morado, como Nieto del Partido del Buen Gobierno, eh, qué sé yo, como Marisol Pérez Tello de Primero la Gente, Verónica Mendoza de Nuevo Perú, por mencionar algunos nombres, ¿no? López De Chao, diversos quizás. grupos. López Chao de Ahora Nación, ¿no? El mismo Cateriano de Libertad Popular, es decir, gobiernos de centro, centro izquierda, centro derecha, pero democráticos e integrados por personas con credenciales de honestidad, que es lo que el Perú necesita ahora. Yo creo que la función de Entonces, estos líderes... estos que ha mencionado, ¿están participando en el actual gobierno o no están actualmente? Solamente una precisión en todo caso. No, no, en ninguno de estos grupos que he mencionado están participando en el actual gobierno. Yo creo que la función de estos líderes, vayan a ser o no candidatos, eso ya se decidirá en el camino a través de probablemente una competencia interna, ¿no? Pero yo creo que su función es formar un frente, crear un espacio político donde participen diversas organizaciones políticas y sociales y donde puedan aparecer estos líderes. Porque hay muchos líderes que no tienen un espacio político, líderes, como tú dices, regionales sobre todo,
que tienen, digamos, las capacidades, la trayectoria y las ganas de aportar a solucionar los problemas del país, pero no tienen el espacio político. Estos líderes que he mencionado, estas organizaciones políticas que he mencionado, de gente limpia y con capacidad política, yo creo que tienen la responsabilidad política de crear este espacio político y convocar a una serie de organizaciones sociales y regionales de donde van a salir líderes. Ya existen esos líderes, pero no tienen cómo accionar, no tienen un canal, un espacio. Eso es lo que hay que crear, me parece, en estos momentos. Entonces, resumiendo un poco lo que nos está diciendo es que quizás uno de los principales desafíos que hoy los líderes políticos con miras al 2026 tienen es agruparse, juntarse y armar un proyecto en común, porque sería quizás la única alternativa y forma de combatir efectivamente contra algunos partidos políticos ya enquistados y con más trayectoria y con más adeptos en todo caso. Eso es lo que es un resumen adecuado de lo que nos ha tratado de querer decir. Así es. Yo creo que hay que mirar a otras experiencias de países vecinos que están un poco más maduros políticamente, maduros en el sentido que han abandonado esas prácticas caudillistas, personalistas, de anteponer primero mi ego, ¿no? Mi ego colosal, como decían algunos hace poco, y poner por delante los intereses del país. Yo sé que eso es difícil, renunciar a ser candidato a la presidencia, pero ya les tocará su momento, hay tiempo para todos, ¿no? En Chile lo lograron hacer con Concertación por la Democracia y le dio estabilidad a Chile como por 20 años. En la Concertación hubieron varios partidos políticos donde salieron presidentes de diversas organizaciones políticas. Estuvo Lagos, estuvo Frei, estuvo la Bachelet, que pertenecían a diversos partidos políticos y todos pudieron ser en su momento presidentes. Lo que hay que crear son normas, reglas de juego para hacer elecciones internas, ¿no? Y que salga elegido pues el que la mayoría así lo decida. Hay que crear ciertas reglas para elegir a los candidatos. En eso es en lo que tienen que ponerse de acuerdo los partidos democráticos que realmente quieren hacer reformas en este país, ¿no? Hay que construir una oposición política, un frente que se constituya una oposición política a este desmadre al que nos está llevando este Congreso de la República y Dina Boluarte. Entonces, Ahora, sí. Ahora, eso suena bien, evidentemente, me parece que muchos estarían de acuerdo. Vamos ahora, ¿cómo hacerlo? ¿No? Porque, claro, hoy, más horas de la mañana, hablaba con alguna gente y comentábamos sobre todo sobre la ley que aumenta el número de senadores y de diputados, contrario un poco al sentido y al pedido de la gente, ¿no? O sea, puede que tenga algún aspecto técnico relevante, evidentemente, parece que en eso coinciden unos expertos, pero lo que decíamos en todo caso parece que no hay ningún interés de este Congreso de generar esas leyes que efectivamente permitan y faciliten estos agrupamientos que van a ser necesarios para enfrentar el 2026. Más por el contrario, lo que han ratificado es que, o quieren incluso hacer es que castigar el hecho de que los partidos se unan, que los partidos confluyan, para que evidentemente puedan tener mayor ventaja en el proceso electoral que se avecina, ¿no? Entonces, no parece haber una voluntad política clara de parte de los que están de los partidos políticos en el gobierno, porque usted sabe que cuando participas y convocas a otro partido político para unirte en una coalición, la exigencia es mayor en cuanto al porcentaje mínimo para pasar la valla electoral y muchos probablemente van a hacer ese cálculo, ¿no? Mira, ya existe una ley que permite las alianzas electorales entre partidos políticos, que desde el Congreso se facilite la creación de frentes que van a ser sus contrincantes, sus rivales, que van a ser la oposición política, no lo van a hacer. Al contrario, como tú dices, van a poner obstáculos y los están poniendo. Ya lo están poniendo, Pero ¿no?
Así es, pero pese a esos obstáculos, yo creo que la creación de un frente potente, reformista, porque lo que el Perú necesita son reformas moderadas y radicales. Reformas moderadas en algunos casos y reformas radicales en otros, como por ejemplo la reforma de la Policía Nacional, por ejemplo la reforma del sistema de salud, por ejemplo reformas en la lucha anticorrupción, de apoyo mayor no solo a la policía, a los fiscales, a los jueces, reformas en el sistema educativo, reformas al proceso de descentralización. Algunas de estas reformas van a ser más radicales y otras moderadas, depende del caso. Y yo creo que los grupos de centro están en el espacio político de centro, donde hay gente de diversas tendencias, socialdemócratas, socialcristianos, liberales democráticos, socialistas democráticos, todos estos grupos de centro, ya sea más de centro izquierda, más de centro derecha, tienen la capacidad de hacer reformas radicales. Digamos, ¿quién no quiere una reforma en la policía radical? Todos los que realmente luchan contra la corrupción, sin muchas distinciones ideológicas. Ahí hay un consenso ciudadano. ¿Quién no quiere hacer una reforma del sistema de salud para que no se mueran miles de personas si viene otra pandemia? Todos los partidos que realmente piensan en la salud de nuestro pueblo. Y para eso no hay que ser un extremista, no, cualquier partido de centro que realmente quiere el Perú va a tener que enfrentar estos graves problemas y tomar medidas radicales. Y no hay que ser un extremista para hacer reformas radicales. Hilvanemos un poquito en el tema de la Policía Nacional del Perú, sobre todo, estimado doctor, dado el incremento significativo que hay en el sicariato y en los asesinatos que día a día vemos en las noticias, en los periódicos, en los vecindarios de todo el país. ¿Qué temas, ya un poquito saliendo del tema, pero me parece muy relevante el tema de este tema, y yo sé que usted es un estudioso de estas cosas? ¿Qué cambios grandes le haría, por ejemplo, al tema de la Policía Nacional del Perú? A su juicio, qué es lo que está faltando allí? Y luego regresamos a los partidos políticos, pero me parece muy relevante que lo haya mencionado la reforma de la Policía Nacional del Perú. Mira, por lo menos hace 20 años que dentro del mundo político se está discutiendo la necesidad urgente de hacer una reforma radical de la Policía Nacional. Hace 20 años. Pero nadie lo hace. Nadie lo hace. Han tratado de hacer reformas, de moralización, pero nadie ha hecho una verdadera reforma de la Policía Nacional que necesita un respaldo político, un respaldo mayoritario, y la población lo quiere. Los partidos políticos que se animen a hacerlo, o los frentes de partidos que se animen a hacerlo, van a tener el apoyo de la mayoría de la población. Ahora, hay varias formas de hacer una reforma de la Policía Nacional. Tú puedes hacer una reforma de ir detectando a los malos elementos y poco a poco ir sacándolos de uno en uno, o hacer una reforma como se hizo en Colombia, donde vas a sacar a más gente. Vas a hacer una razzia, una barrida de todos los corruptos, ¿no? Y vas a poner a otro tipo de gente, a gente más honorable. Entonces hay que hacer una reforma radical, hay que ver cómo se hace, quiénes la hacen. Obviamente hay un consenso incluso en estas reformas que hay que hacer, hasta hay proyectos ya hechos, ¿no? Hay que, digamos, fortalecer sobre todo la investigación policial, en eso creo que hay un consenso de todos. Hay que tomar medidas preventivas. Una vez que ya suceden los delitos, pues un seguimiento, una investigación de profesionales que tenemos, ¿no? En fin, hay una serie de pasos que ya están estudiados, que todos los expertos ya lo saben, incluso hay un consenso sobre eso. El problema es que los actuales gobernantes, el Congreso de la República, jamás lo va a hacer. Lo que quiere más bien es crear las condiciones para que se sigan cometiendo delitos o los delitos queden impunes. Se habla que hay por lo menos alrededor de un 70 congresistas con expedientes fiscales acusados por delitos.
Entonces, no quieren hacer una reforma policial. Y si quieren hacer cambios en la policía es para sacar a los policías honestos que los están investigando, que es lo que pretende hacer el Congreso ahora. Estamos frente a un proyecto de los niños enjuiciados, investigados por buenos policías, que quieren sacar de la policía a 800 policías, varios de ellos que son los que los investigan. Entonces, estamos en un momento muy difícil, pero yo creo en este tema hay un gran consenso nacional en hacer una reforma radical de la Policía Nacional. Entonces, los partidos políticos que aspiren, pues seguramente tendrán que trabajar este aspecto, ¿no? El tema de la seguridad parece que cada día se va consolidando como el principal tema que va a ser objeto de apreciación del electorado para el 2026, ¿no? El tema de seguridad, creo que seguridad ciudadana sobre todo, porque hay un sistema enorme de inseguridades, ¿no? Alimentaria, de salud y otras cosas, ¿no? Pero Ahora, el tema de ciudad... el tema de la seguridad ciudadana vinculada, digamos, a la delincuencia, a las organizaciones criminales, a los delitos de extorsión, está muy vinculado a la lucha contra la corrupción, que es el segundo gran problema del país. O sea, Claro. las bandas criminales, como sabemos, tienen sus fiscales, tienen sus jueces. Acordémonos de los cuellos blancos, de los jueces que trabajaban conjuntamente con mafias de narcotraficantes para sacarlos de la cárcel. Entonces, en la lucha contra la delincuencia común, contra las bandas criminales, está estrechamente ligada a la lucha contra la corrupción también en otros organismos del Estado, como es Ministerio Público, Poder Judicial, Congreso de la República. ¿No? Correcto. Hasta la presidenta está siendo investigada, por no hablar de los expresidentes. Entonces, la lucha anticorrupción está amarrada al tema de la seguridad ciudadana, y así hay que entenderlo. Perfecto, pues doctor, le agradezco por su tiempo, creo que ha sido muy útil tenerlo aquí en el programa hoy, como siempre, agradeciendo por su participación y bueno, sus palabras finales para concluir en este tema que hoy hemos tratado en amplitud, en realidad, respecto a la responsabilidad política de los partidos políticos, ¿no? ¿Qué les diría en todo caso a quienes dirigen los partidos políticos como una reflexión final? La responsabilidad política de los partidos es la de resolver por lo menos los problemas más graves de la sociedad. Y esos problemas más graves ya los conocemos todos. Seguridad ciudadana, corrupción, salud, educación, etcétera. Ya lo sabemos. Incluso ya hay soluciones, estudios para resolver estos problemas. Ya se tienen las soluciones. Entonces, la función de los partidos políticos es resolver esos problemas. Y como todos los partidos son pequeños, tienen que unirse, consensuar una plataforma política y de soluciones de estos problemas y tratar de ser gobierno. Pero para eso tienen que unirse, porque los partidos políticos son muy pequeños, solos no pueden. Entonces tienen que superar este egoísmo, este caudillismo, este personalismo y tratar de pensar en resolver los problemas del país. Esa es su función y espero que así sea. Magnífico, terminamos con esa excelente reflexión, estimado doctor. Le agradezco por su tiempo, siempre su disposición de seguir construyendo democracia, seguir educando en realidad en temas democráticos. Y ya estaremos en un breve podcast próximamente. Muchas gracias por su tiempo. Adiós, Norman. Gracias a ti. Nos vemos. Gracias. Con ustedes ha sido el doctor Carlos Fernández Fontenoy, quien amablemente nos ha hablado sobre la importancia de los partidos políticos. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.